Bienvenidos a la educación, maestra de todos los derechos, el espacio donde tratamos y conversamos sobre los grandes temas con diferentes opiniones, pero cada una igual de valiosa. El día de hoy abrimos el debate más importante para el futuro, propuestas para mejorar el derecho a la educación. ¿Es suficiente tener acceso o debemos enfocarnos en la calidad, la infraestructura y la equidad? Descubriremos qué hace falta. Bienvenidos al nuevo podcast edición especial. Para empezar, me gustaría cederle la palabra a dos participantes invitados que tenemos en esta ocasión. Tenemos a Zuli González, experta en política educativa, y también nos acompaña Manuel Zabaleta, docente universitario y también de educación secundaria. Bienvenidos a ambos, me encuentro muy encantada de tenerlos aquí. Me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Cuál es la principal deuda del Estado en este derecho? Para mí, el derecho a la educación es la base de todos los demás derechos, pero en nuestro país ese derecho todavía no se cumple de manera plena. El Estado ha avanzado en garantizar el acceso, sí, pero seguimos teniendo una gran deuda en cuanto a la calidad educativa, la infraestructura y sobre todo la equidad de oportunidades. La inversión por estudiante en el Perú sigue siendo una de las más bajas de la región. Hoy destinamos alrededor del 4% del PBI a educación, cuando organismos internacionales como la UNESCO recomiendan un mínimo del 6%. Esa diferencia se traduce en escuelas sin materiales, aulas deterioradas y docentes que no reciben una remuneración justa por su esfuerzo. Como especialista en políticas educativas, estoy convencida de que el cambio debe comenzar con una reforma integral que priorice tres ejes principales. En primer punto, aumentar el presupuesto educativo en al menos un 60%, especialmente en zonas rurales y urbanas vulnerables. No podemos hablar de equidad cuando hay niños que caminan horas para llegar a una escuela que no tiene techo o conexiones a Internet. Invertir en educación no es un gasto, es una inversión en el futuro del país. Como segundo punto tenemos modernizar la infraestructura educativa. Las escuelas deben ser espacios seguros, accesibles e inclusivos. Necesitamos aulas equipadas, tecnología disponible y servicios básicos garantizados. Un entorno digno motiva tanto al estudiante como al docente y mejora los resultados de aprendizaje. En tercer punto, tenemos fortalecer la profesión docente. El maestro es el pilar del sistema educativo. Por eso propongo mejorar los salarios, ampliar las oportunidades de capacitación continua y reconocer su labor como una profesión de alta responsabilidad social. Cuando un docente se siente valorado, enseña con más pasión, creatividad y compromiso. Además, debemos impulsar una educación verdaderamente inclusiva. El Estado necesita contratar más profesionales de apoyo, psicólogos, terapeutas y maestros sombras que atiendan a los niños con discapacidad o con condiciones del espectro autista. No basta con abrir las puertas de las escuelas, debemos asegurar que todos los estudiantes aprendan, participen y se sientan parte de la comunidad educativa. Por último, es fundamental involucrar a las familias, a los gobiernos locales y a la sociedad civil en las decisiones educativas. La educación no se construye desde un escritorio, sino desde el trabajo conjunto y la participación ciudadana. Como docente universitario, me parece totalmente de acuerdo que el sueldo se aumente para mí y mis colegas. Asimismo,
Todo el presupuesto para educación debería invertirse en una formación, programas formativos para mejorar diferentes políticas educativas y así tener toda la capacidad, estar preparados cuando recibamos alumnos con diferentes condiciones como el espectro autista, el caso de atención y distracción o concentración, también llamado TDAH, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad, y para otros alumnos que presenten discapacidades físicas como la hipoacusia. Los docentes deben estar incentivados constantemente, sentirse apoyados no solo por el Estado, sino por sus jefes inmediatos, nuestros directores, nuestros subdirectores. La educación no es un juego. La educación es el medio por el que la sociedad del futuro va a valerse y va a utilizarlo como insumo propio. De esta manera vamos a desarrollar un país mejor, una sociedad mejor y sobre todo profesionales de gran calidad y de gran formación. También es necesario aclarar de que la educación debe descentralizarse. No es posible que las mejores universidades, los mejores colegios siempre estén en la capital. ¿Acaso la capital es donde están las personas más inteligentes? No lo creo. Esto más que nada son por conveniencias políticas. Si bien muchos alumnos y muchos mártires de nuestra educación, nuestra literatura, no todos han salido de Lima, ni siquiera de la costa. Hay muchas personas de Sierra Central, de Selva, que llegan a la costa en busca de un futuro mejor. Pero ¿qué pasaría si muchos de ellos no tuvieran esos recursos para viajar tantos kilómetros, para tomar buses de largas distancias, para incluso vivir bajo condiciones climáticas muy desfavorables? Aún así, el Estado debería estar más cerca de ellos. Esperamos que pronto pueda cambiar ese tipo de leyes, que haya también un psicólogo educativo por cada institución educativa. Esa ley se promulgó hace poco, pero no se ha observado últimamente. No solamente un psicólogo, sino también una persona encargada de la logística, una persona encargada de observar infraestructura, que los alumnos tengan el abastecimiento necesario para tener una educación de calidad y una gestión de su talento. Es por ello de que, como docente, me gustaría ver ese cambio. Si bien la vocación de servicio a la sociedad es desde el día uno, muchas veces la satisfacción laboral no es la de siempre. Hay días buenos, hay días malos, aún así uno trata de dar lo mejor de sí mismo para poder generar en las personas el cambio y que estos alumnos se sientan realmente protegidos por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Es muy valiosa su opinión en base a su experiencia tanto profesional como personal. Ahora tenemos la participación de un estudiante de Derecho de la Universidad César Vallejo y luego tendremos a un padre de familia del Colegio Marcial Acharán y Smith. Hola a todos. Desde mi realidad como estudiante, el acceso no es solo entrar, sino también recibir apoyo psicológico, tutorías para así evitar la deserción estudiantil. A nivel de educación, si tú no cuentas con el sustento económico necesario, las instituciones públicas no ofrecen el mismo nivel de compromiso, no como aquellas instituciones privadas. También se deberían realizar exámenes de salud física y mental y cubrir seguros a los estudiantes, darles orientación, asesorías o incluso un mentorado. Como padre de familia, muchas veces me he preguntado qué es lo que realmente haría equitativa la educación para todos. Porque cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no basta con que solamente una escuela abra sus puertas, sino que a veces estas puertas quedan demasiado lejos y que llegar a ellas implica caminar varios kilómetros o pagar pasajes costosos. O que simplemente los estudiantes llegan con el estómago vacío. También me he preguntado cómo podemos esperar que un niño rinda en clase si no ha desayunado o que tiene que caminar varias horas para llegar. Hay estudiantes que comienzan su jornada agotados y no por falta de ganas, sino que por falta de medios y eso no es justo. La educación debería ser integral y verdaderamente accesible, no solo en lo académico, sino también en lo físico, en lo humano. ¿De qué sirve tener excelentes profesores o material actualizado o tecnología de punta si los estudiantes llegan sin energía, sin alimento o
ni siquiera llegan porque a veces no pueden pagar el transporte. Imaginen un sistema donde la educación cuente con transporte escolar gratuito, planificando rutas necesarias, o también para las escuelas un servicio de alimentación gratuito y nutritivo donde no solo se haga para combatir el hambre, sino para fomentar un desarrollo físico y mental adecuado, porque el alimento bien eh, es un beneficio para nuestros estudiantes, lo cual no generaría un gasto, sino una inversión al futuro de nuestro país. Porque los niños merecen tener las mismas oportunidades, sin importar de dónde nacieron o el ingreso de sus padres o la distancia que se encuentre su escuela. Es hora de hacer la educación que sea realmente equitativa. Y eso empieza con algo básico, como llegar bien y con energía a un aula. Me gustaría intervenir preguntando lo siguiente: ¿puede la tecnología ser derecho en sí mismo? En lo personal, absolutamente. Mi respuesta es declarar el acceso a Internet de banda ancha como un servicio público básico para todos los hogares con estudiantes de nivel primaria y secundaria. Sabemos que la virtualidad llegó desde la pandemia para instalarse como método eficaz de aprendizaje y enseñanza rápida. Los alumnos aprenden investigando, leyendo por la web y sobre todo viendo contenido audiovisual didáctico. Es muy interesante lo que usted comenta, ingeniero. Es importante la virtualidad en esta era moderna de la educación, porque como podemos saber, la educación a través de la virtualidad ha abierto muchas puertas educativas, quizás llevando enseñanza a unos niños que no pueden asistir todos los días a los colegios. Pero también me gustaría poner en conocimiento la gran cantidad de alumnos con condiciones de aspecto autista en la comunidad estudiantil primaria, porque como podemos saber, quizás en los colegios asisten muchos alumnos con autismo. Yo soy encargado de muchos salones y es complicado abastecerse por uno mismo, como si es complicado atenderlo a ellos porque se necesita una preparación más especializada. Yo propongo que los pequeños tengan maestros especializados, tanto en las escuelas como también en horario asincronizado en casa, de un acompañamiento individualizado, ya que también el Estado no recluta ni contrata más profesionales educativos especializados en el tema. Como podemos saber, hay muchos colegios, quizás alejados, donde un solo profesor dicta a todo lo que son nivel primaria, ya sea primero, segundo, tercer, cuarto año hasta sexto año, y todo un solo profesor dicta todo ese ámbito. Son unidocentes y en ese aspecto puede ver niños con autismo y el Estado no invierte en el bienestar, no invierte en darle una mejor atención educativa, darle una mejor calidad de educación a esos niños. Como también, como podemos decir, lo que es la virtualidad sí abre muchas puertas, pero hay niños que a veces requieren una atención más especializada, con este caso como puede ser los niños con autismo. Y siendo así que uno también siente impotencia al ver a esta cantidad de niños que necesitan esta atención. Y como le comento, uno que ya es encargado de muchos salones, ve el tema, lo ha experimentado, uno mismo lo experimenta cada día, al ver que los niños requieren de más atención y de tener profesores especializados netamente para que lo atiendan a ellos. Definitivamente tenemos un cierre que nos deja con la tarea hecha. Agradezco a todos los participantes con los que pudimos contar el día de hoy en este maravilloso podcast, por cada una de sus opiniones, por contarnos sus experiencias profesionales, personales. Sin duda alguna, resulta muy enriquecedor para el público. Ahora nos despedimos. Recuerden que esto fue la educación, maestra de todos los valores. Si consideras
que estas propuestas resonaron en ti, te invito a que las compartas con tus autoridades. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.